Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este octavo video de la serie de Linaje Escogido. He estado grabando esta serie de videos, lo puedes ver en YouTube. Y este ya es el último video, el último capítulo de esta clase que he estado grabando y compartiendo con ustedes. Recuerden que Dios puso en mi corazón. Esta clase nació en el Instituto de Teología y Liderazgo y Vida Cristiana en Monterrey, Nuevo León, en CCI Monterrey, Nuevo León. CCI es la iglesia donde estaba asistiendo en Monterrey, y ahora no vivo en Monterrey, ahora vivo en Asia. Y pues Dios puso en mi corazón regalarte el libro y regalarte esta clase. Entonces esta ya es la última clase. La introducción es para las personas que pues no han escuchado ninguno de los otros videos. Pues bueno, esta es la razón por la que estoy haciendo este video, y hoy voy a platicar acerca del capítulo 8, que es de María. María, yo le puse una frase, déjame leerla directo del libro. Se llama obediencia que trasciende eternidad. Y la verdad es que María me encanta. María me encanta. María es una mujer que yo admiro muchísimo. Incluso cuando la vuelvo a leer y cuando vuelvo a pensar en su vida, siento como si se me apachurra el corazón. O sea, el hecho de saber que fue una mujer que amó a Dios y que se entregó a Dios y que obedeció tanto que trascendió la eternidad. No solo trascendió generaciones y sigue trascendiendo, sino eternamente ella va a ser recordada como la madre de Jesús. Entonces vamos a estudiar profundo acerca de su vida en este video. Y pues, ¿qué significa María? Me fui al original griego en María, y María significa obstinación o rebelión. Cuando yo leí este significado, la verdad es que fue muy impactante para mí. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, yo hubiera pensado que María es otro significado. Hubiera pensado miles de cosas menos estas dos palabras. Entonces empecé a orar y le empecé a decir a Dios que me explicara. Y Dios puso en mi corazón dos cosas. La primera es que rebelión es cuando tú eres una persona que tienes una resistencia a algo ya establecido, a un gobierno ya establecido, a un sistema ya establecido. Y sin duda María era ese tipo de mujer, que no importaba lo que el sistema estuviera establecido, ni lo que ya estuviera incluso en la cultura o en el sistema en donde estaba, ella estaba dispuesta a pararse firme con un corazón obstinado, con un corazón terco, para cumplir su propósito y destino, para actuar como con terquedad, con persistencia, con perseverancia. Entonces ahí fue donde entendí el poder de estas dos palabras. Y el segundo concepto que quería compartirte es obstinación, y otro sinónimo también para obstinación es tenacidad o terquedad, como ahorita yo lo mencioné. Entonces, terquedad y tenacidad es cuando tú puedes astutamente hacer y decidir lo correcto en medio de las circunstancias en las que estás viviendo, y aferrarte, ¿no? O sea, aferrarte a tu propósito, aferrarte a tu destino, aferrarte a la palabra que Dios te dio. Ahora, yo quiero decirte algo. Josué y Caleb en el Antiguo Testamento fueron como espías a la tierra de promesa. Y cuando fueron como espías a la tierra de promesa, ellos concluyeron que sí podían conquistar la tierra de promesa. ¿Y qué significa Caleb? Caleb significa perro. Y lo que me llama la atención de esto es que Caleb fue como un perro que se aferra a su hueso. O sea, fue terco en cuestión del rema que Dios había puesto a su vida. ¿Te acuerdas lo que te he dicho que es rema, no? O sea, rema es cuando viene en la Biblia que el oír viene por la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios esa palabra significa rema, o sea, por el oír una palabra de Dios que Él te da, que se convierte viva en tu corazón y te anima a seguir. No sé cuál sea tu rema, probablemente sea un negocio, probablemente sea
una asociación, no sé qué es lo que sea, una iglesia, un libro, un proyecto, un hijo, yo no sé cuál sea tu rema, pero Caleb se aferró tanto que pudo conquistar. Entonces María es ese tipo de mujer, es una mujer que estaba determinada a ser perseverante para cumplir los propósitos de Dios en su vida, ¿ok? Entonces, bueno, vayamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por medio del Espíritu Santo. Entonces, dice que cuando José se entera, dice, no quiero difamarla, mejor la voy a abandonar en secreto. Entonces, ¿te imaginas cómo se sintió José cuando se enteró que María estaba embarazada? O sea, no me quiero imaginar todo lo que cruzó por su mente. O sea, como que él sabía qué tipo de mujer era María, él conocía su corazón. Entonces, el impacto que debió de haber sentido de que hubiera esperado esto de cualquier persona menos de ti. Pero, aquí está lo interesante. Mientras pensaba esto, en el versículo 20, Mateo 1:20, he aquí que se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios respaldó el corazón de María y respaldó lo que Dios estaba hablando y lo que ahora sí que el propósito y la asignación en específico tan poderoso de María, la verdad. Y lo maravilloso de María no solo es eso, lo maravilloso de su única asignación, ¿no? Es algo tan único el privilegio que ella tuvo de ser la madre de Jesús, o sea, wow, qué tremendo, sino también su corazón, o sea, el corazón tan tremendo con el que ella amaba y servía y guardaba todas las cosas. Pero bueno, no me quiero adelantar, vayamos, versículo 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esa fue la tremenda palabra que recibió José. ¡Wow! ¿Ok? Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué crees que pensaron las personas que estaban alrededor cuando se enteraron que él toma a su mujer y fíjate en el versículo 25, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús? Entonces, ¿cómo crees que se sintió, qué crees que empezó a hablar las personas? ¿Qué crees que empezaron a decir las personas? ¿Cómo crees que ella se empezó a sentir? O sea, muy probablemente había gente hablando, había gente observando, había gente cuchicheando. Siempre va a haber gente que va a estar hablando. Y la verdad es que esto es algo que tú te tienes que enfocar. Cuando Dios te da una asignación, cuando Dios te da un propósito, cuando Dios te da un rema, tú no puedes enfocarte en lo que las personas te dicen. Tú te tienes que enfocar en lo que Dios te habló. Y muchas veces eso es difícil porque los comentarios más dolorosos, más tristes o más incómodos muchas veces vienen de las personas que más amamos con todo el corazón o que más importancia nosotros les damos. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ahora, su selección, ¿por qué ella fue seleccionada? Vamos a Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que Jesús iba a venir y ya se estaba preparando el pueblo de Israel para que Jesús llegara. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. O sea, desde Isaías capítulo 7
ya estaban pensando en María. Y yo quiero decirte, hay cosas escritas con tu nombre. Hay escritos en la eternidad, hay escritos en el corazón de Dios que ya tienen tu nombre incluso desde antes de que nacieras. Entonces es importante en este tiempo que estamos viviendo que busquemos a Dios con todo el corazón y que le preguntemos: Dios, ¿tú qué estás pensando? ¿Tú qué sueño tienes de mí? ¿Qué asignación me tienes? ¿Qué es lo que hace vibrar mi corazón? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me provoca un celo? ¿En qué cosa yo quiero generar un cambio? ¿En qué cosa yo estoy realmente decidiendo y anhelando trascender? Y Dios, en eso, Dios quiere darte una revelación en específico. Isaías 7:15. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha nacido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ella fue elegida porque ya se había profetizado que que una virgen iba a ser la escogida para ser la madre de Jesús. Ahora, yo he leído novelas y he leído teólogos que comentan que era un anhelo entre la sociedad, era un anhelo entre las jovencitas vírgenes ser visitada por el Espíritu Santo, ser visitada por Dios y ser escogida para ser la madre del Mesías. O sea, ya era un anhelo, era como algo que se hablaba. ¿Te imaginas? O sea, qué tremendo. O sea, el hecho de saber que María realmente sí recibió, cómo se debió de haber sentido ella en el momento que recibió esa visita, ¿no? Bueno, Mateo 2, versículo 16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta. Se oye un grito en Ramá y llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos entender con todo esto? A ver, permítanme tantito. En el momento en que nace, o sea, en el momento, aquí me estoy adelantando, pero ahorita me voy a regresar a la actitud de María cuando recibe al ángel, que eso también es algo muy, muy interesante de resaltar acerca de su corazón. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando ya nace Jesús, estamos hablando de que mandó a matar Herodes a todos los niños menores de 2 años. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo crees que se sintieron esas mamás? O sea, ¿cómo crees que sentían con respecto al Mesías? O sea, ¿yo qué culpa tengo si nace el Mesías o no? Y mi hijo de menos de 2 años está siendo asesinado injustamente. Entonces, eran tiempos difíciles para María. Era un contexto social difícil. Era complicado tener amistades, era complicado confiar en alguien, era complicado acercarse o decidir cosas. Sin embargo, en medio de esta situación, y ahora yo te quiero preguntar, ¿qué estás viviendo tú? ¿Qué contexto ahorita tú estás viviendo en tu país, en tu nación, en tu contexto, en tu iglesia, en tu familia, en tu trabajo? Que tal vez está siendo complicado para ti levantarte y creerle a Dios por ese rema que te dio. O creerle o seguir trabajando para solventar a tu familia, pero aparte ver maneras de hacer lo que Dios puso en tu corazón, pero todavía trayendo algo de ingreso, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que pasa, o sea, estamos en un proceso donde estamos trabajando, pero tenemos en nuestro corazón algo que Dios puso, pero no genera el ingreso que nosotros necesitamos para vivir, entonces no podemos perder el trabajo que ahorita tenemos, ¿no? Pero Dios puso en nuestro corazón hacer otra cosa. Entonces, en ese proceso, yo te quiero preguntar, ¿estás creyéndole a Dios? ¿Estás realmente? Porque para eso, mira, no hay opción, te voy a ser honesta. Es necesario trabajar horas extras. Es necesario, ahora sí que durante el día, hacer el trabajo que tienes que hacer para traer alimento a la casa, pero en las noches o en las tardes, noches, o muy tempranito en la mañana, es cuando tú tienes tu oportunidad
para hacer el rema que Dios te dio. Y muchas veces es cansado y es desgastante, y ahora sí que tienes que ser muy organizado. Y si esos 20 minutos te vas a enfocar en eso, pues esos 20 minutos, y ser autodisciplinado, constante, y ahora sí que como era María, ¿no? Obstinada y rebelde en el sentido de estar con un corazón firme y perseverante, no, porque como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos parte de este mundo. Eso es lo que me llama la atención que tenía María. O sea, pertenecía a ese mundo, pertenecía a ese sistema, perdón, estaba en ese mundo, en el mundo, en ese contexto cultural y en ese tiempo, pero no pertenecía al mundo, ¿ok? O sea, sin embargo, estaba viviendo ahí. Entonces, ¿qué estás viviendo tú ahora? ¿Qué situación en específico tú estás viviendo ahora? Probablemente estás en este confinamiento, estás en una situación que estás buscando respuestas, estás buscando más oportunidades de ingreso y de trabajo. ¿Qué situación estás tú viviendo ahora que tú realmente tienes que enfocarte, uno, a trabajar horas extras, a ser creativo, a ser flexible, a pensar diferente, a decir, voy a perseverar y me voy a levantar, ahora sí que con un corazón obstinado, pero obstinado de no voy a dejar que nadie me robe la oportunidad de creerle a Dios y ver sus promesas. Ese tipo de obstinación, no una obstinación de que va en contra de las personas o daña a la gente o daña a tus familiares o hace que ofendas o tomes tu ofensa. No ese tipo de obstinación. Es un tipo de obstinación de destino, de propósito, de celo, ¿no? Como un celo de estoy dispuesto a dar la extramilla, para creerle a Dios y para ver la promesa de Dios en mi vida, ¿ok? Bueno, ok, vayamos al punto. En Lucas 1, versículo 28, dice que entró un ángel y le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Me encanta cómo entra el ángel y le habla, porque no le dice la de ojos güeros, la de ojos azules, la de cabello güero, la aperlada, no sé, o sea, no le habla acerca de su físico, le habla acerca de su corazón, le habla acerca de quién es ella, o sea, le habla en identidad, y eso es lo que me gusta, me habla acerca de cómo Dios la estaba percibiendo. Eso me encanta, la verdad, cuando le dice, muy favorecida, eres bendita entre todas las mujeres. Entonces, bueno, vayamos al versículo, vamos a regresarnos tantito en el versículo 26. Dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y ya entrando le dice el versículo que ahorita te acabo de decir, salve muy favorecida, y dice que ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba, pues qué clase de saludo es ¿no? O sea, que alguien llegue y me diga, oye, muy favorecida, bendita tú, wow, o sea, ¿quién me está hablando así? Y el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! O sea, yo para el primer enunciado, yo creo que ahí yo hubiera caído desmayada. O sea, me hubiera dado algo así. ¡Wow! ¡Wow! Ahorita hay tantos bromas, ¿verdad? Tantos memes y tantos GIF que a veces vemos, que se ven muy chistosos, donde puedes ver cómo se desmayan. Entonces yo me imagino algo así. O sea, yo me imagino que en el primer enunciado, el ver el ángel me hubiera provocado un impacto que me hubiera ido de espaldas, ¿no? Sin embargo, María escuchó atentamente, abrió su corazón. Ahora sí que, escúchame, abrió sus ojos espirituales y abrió sus oídos espirituales y abrió su corazón.
abrió su corazón a Dios. Y fíjate lo que le pregunta, me gusta, fíjate, dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? ¿Cómo será esto puesto que soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¡Wow! Entonces aquí podemos ver cómo Dios está hablándole fuerte a María y le está explicando cuál es el plan que ahora sí que el plan que van a seguir. Y yo te quiero decir algo, Dios te quiere hablar y te quiere decir el plan que tiene para ti, y Él está dispuesto a revelarte el ABC. O sea, pero mi pregunta es aquí, ¿tú pasas tiempo con Dios? ¿Tú buscas a Dios con un corazón sincero? ¿Tú estás orando en lengua? ¿Tú tienes ese don? Ahora, probablemente lo tienes, probablemente no lo tienes. No quiero traer condenación a tu vida, pero lo que sí es, yo te quiero animar a moverte en los dones del Espíritu Santo. Yo te quiero animar a buscar a Dios. Yo te quiero animar a que busques a Dios con un corazón sincero. La Biblia dice que cuando nosotros oramos en lenguas, oramos lo que el Espíritu Santo quiere que oren. También nos exhorta a tener interpretación, nos exhorta a tener amor, y que el mayor de todos es el amor, el don mayor de todos es el amor. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos el don de lenguas, cosas poderosas suceden. O sea, nos empezamos a mover en el espíritu de una manera muy fuerte, y conforme lo estamos practicando, la interpretación viene y la revelación viene. Pero no lo vas a experimentar si no lo vives. O sea, si no le dices a Dios, Dios dámelo, Dios yo lo quiero, Dios actívalo en mí, Dios yo quiero verte, Dios yo quiero conocerte, Dios yo me quiero mover en ese nivel espiritual. O sea, si tú no estás buscando a Dios y tú mismo empujándote para tener una vida sobrenatural, no va a pasar. No va a pasar. Tú tienes que tener esa actitud de fe, ¿ok? Acuérdate que fe sin obras es muerta. Y también dice la Biblia que solo los valientes arrebatan. Este es un tiempo donde se está abriendo una oportunidad para los hijos de Dios para ser valientes y arrebatar las promesas. Son tiempos de oportunidad donde Dios te está retando a ser creativo. ¿Sí me explico? O sea, Dios está haciendo cosas tremendas, y es importante que tú abras tus ojos espirituales, ¿ok? Bueno, ok, volvamos al punto. Y le dice en el versículo 37, ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, una vez que María escuchó todas estas instrucciones tan tremendas del ángel, que yo espero que haya tenido su libreta a la mano y una pluma para escribir semejante cosa, digo, probablemente no la necesitó porque se la memorizó del impacto que le causó, ¿verdad? Pero en el versículo 38 dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me encanta esto porque el ángel sabía que por más loca que estuviera en la instrucción, por más difícil que se escuchara, por más imposible y tremendo y fuera de serie que se escuchara, María le iba a creer. María iba a tener fe. María no se iba a rajar. María iba a decir sí y amén, perfecto. O sea, me encanta la actitud de María, porque en el momento que se presenta el ángel y le dice todas, la Biblia no dice que se lo repitió 2 veces, ni que se lo repitió 3 veces, ni que necesitó confirmación, ni que le dijo, no, pero José me va a dejar, me voy a quedar sola, ¿cómo le vamos a...? No, ella en el momento, o sea, en su pregunta de ¿y cómo le vamos a hacer? Era una pregunta donde adentro de su corazón ella se incluyó. No fue un cómo le vamos a hacer incrédulo. No fue un cómo va a pasar incrédulo de que, ay, no, nada que ver. O sea, no sé si te acuerdas de lo que te platiqué en el capítulo 2 de Sara. Cuando te platiqué la primera mujer que te hablé de Sara. Sara se rió y dijo, ay, no, ¿cómo va a pasar esto? No. El corazón de María es, adentro era, sí, estoy de acuerdo, va, dime cuál es el plan porque lo vamos a hacer. ¿Sí me explico? Eso se me hace tremendo, se me hace súper tremendo, ¿ok? Entonces, bueno, podemos ver que era una mujer
virgen, era una mujer santa, era una mujer con fe agresiva, que sus cuestionamientos no eran cuestionamientos faltos de fe, eran cuestionamientos de estoy dentro del plan, dime cuál va a ser el ABC porque estoy dispuesta a hacer lo que me pidas. O sea, era fe lo que ella tenía, ¿ok? No tenía duda y mira que era una locura, o sea, era una locura y era algo único. O sea, probablemente tú has escuchado testimonios de gente que es sanada de alguna cosa y pasan los años y vuelve a ser sanada otra persona de lo mismo. Pero son cosas que tienes un antecedente. Pero entiéndeme que con el evento de María no había antecedentes. Y no era un evento que se iba a volver a repetir. O sea, nadie más va a volver a estar embarazada por medio del Espíritu Santo. No sé si me explico. O sea, ya vino el Mesías. El Mesías está, una vez que tú lo aceptas en tu corazón, ya está en tu corazón, ya se cumplió la obra de Jesús. Era un evento único, o sea, era una cosa intensamente fuera de serie. O sea, era una locura, literal, era una locura. Y ella le creyó con todo el corazón, con todo su ser, con todas las fuerzas. Le dijo, va, yo te creo, Dios. ¿Ok? Muy bien. Yo te quiero exhortar a que tú lo hagas. Hazlo, por favor. Créele a Dios así. Versículo 46 dice, entonces María dijo, una vez que ya se fue el ángel, dice, mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La palabra engrandece viene de la palabra aliento, corazón, vida. Ahora, yo me puedo imaginar un tremendo suspiro de María una vez que se fue el ángel diciéndole a Dios, me llena de gozo el alma. Como cuando suspiras, como cuando te acabas de casar, que estás enamorado, que acabas de, o enamorada, acabas de tener un hijo y lo ves y es un suspiro que te llena de alegría, ¿no? Eso es lo que significa engrandece. Y dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y cuando habla de regocijo, habla de que ella tenía también una disposición mental. O sea, ella estaba dispuesta y ya tenía, o sea, su alma y su mente ya habían razonado y estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer, ¿ok? Aparte, también la palabra está aquí más adelante, a ver, te la quiero decir. La palabra regocija, ok, la palabra espíritu viene del griego neuma y la palabra regocija viene del griego agallao. Y neuma significa la disposición mental y decisión, ¿ok? O sea, ella en ese momento dijo, está bien, tengo toda la disposición mental, estoy decidida, ahora sí que no importa lo que venga, lo voy a afrontar con dignidad. Como dice Proverbios 31 de la mujer virtuosa, afronta con dignidad el porvenir, ¿verdad? Ok, y regocija viene de agallao, que significa saltos de alegría o gozo excesivo en gran medida. Y la verdad es que sí. O sea, ¿te imaginas? Qué tremendo, qué tremendo. Y lo que ahorita te comenté de engrandece viene de la palabra psique, que es aliento o corazón, alma, wow, sentimientos, vida. O sea, literal ella estaba que daba, ahora sí que vueltas de gusto. O sea, tenía un gozo y una alegría por lo que Dios estaba haciendo en su vida, ¿ok? Versículo 49, ella empieza a expresar su corazón a Dios y empieza a decir, grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso, santo es su nombre, de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ella empieza a reconocer las proezas de Dios, ella empieza a reconocer, empieza a adorar a Dios, empieza a derramar su corazón a Dios, empieza a levantar una alabanza y una adoración sincera a Dios. Y aparte me gusta porque era una mujer, o sea, la manera que ella se expresa era una mujer que conocía y estudiaba de quién era Dios.
porque empieza a decir en el versículo 51, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. O sea, era una mujer que sí conocía su palabra, sí conocía, sí buscaba a Dios, sí tenía una relación sincera con Él. Eso se me hace increíble. Y mira, en el versículo 54 dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como lo dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, ella era una mujer que sabía y había sido instruida en las proezas y las maravillas que Dios había hecho a través de los años. Y ahí es donde podemos ver que su corazón, donde otra vez podemos concluir a que tenía un corazón sumiso, obediente, y eso la hizo encontrar gracia delante de Dios. Y muchas veces eso es lo que Dios está buscando de ti. O sea, que tengas un corazón humilde, que tengas un corazón sumiso. Porque, y yo te quiero preguntar, o sea, ¿con qué espíritu, con qué corazón, con qué intención tú le estás haciendo las preguntas a Dios? ¿Cuál es tu intención cuando tú le haces una pregunta? ¿Con incredulidad o con una fe que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para cumplir la asignación que Dios te dio? ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el ángel del Señor se le presentó. A ver. Me voy a ir mejor en Lucas 2. Vamos a Lucas 2, versículo 9. Lucas 2, versículo 9. Cuando Dios le habla a unos ángeles. No, cuando el ángel del Señor se le aparece a unos pastores. ¿Ok? Sí, estoy leyendo la nueva versión internacional, ¿ok? Ahora me voy a ir a la nueva versión internacional. Lucas 2, versículo 8 dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Wow. Entonces podemos ver hasta el versículo 19. Bueno, voy a seguir leyendo. Y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José. ¿Ok? Entonces, después de esta visión que tuvieron de la multitud de ángeles, van y visitan a María y José y encuentran al niño justo como les dijeron los ángeles, en pañales, acostado en un pesebre. Y cuando vieron al niño, de inmediato le empezaron a contar, ¿verdad? A sus papás lo que ellos vieron y dice, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte, es el versículo 19 y eso es donde quiero que nos enfoquemos. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Ahora, estamos hablando que acabas de tener un hijo, estás ahí, tuviste que poner a tu hijo en un pesebre, no había quien te recibiera, no había un hotel, no había un hospital, todo estaba lleno, no había un lugar donde tú podías dar a luz, lo tienes ahí en pues en esa situación, ¿verdad? En esa situación, en ese contexto, este,
tan... Ahora yo te quiero preguntar, o sea, me imagino que es un contexto con necesidad, no es un contexto de riqueza, no es un contexto de prosperidad económica, es una situación difícil. O sea, ella estaba en una situación difícil tanto que tuvo que acostar a su bebé en un pesebre y de repente llegan unos pastores y te empiezan a contar que vieron unos ángeles, que le dijeron que iban a encontrar un niño en pañales y todo. Y dice la Biblia que María solamente se quedaba con todas esas cosas en su corazón y que meditaba en ellas. Es lo único que dice, que meditaba en ellas, en su corazón. Ahora, puedes ver una mujer que estaba dispuesta no solamente a escuchar a Dios, a creerle a Dios, a meterse en sus planes, a cumplir su asignación, pero aparte tenía todo el tiempo sus ojos espirituales y sus oídos espirituales abiertos, ¿ok? Entonces, ella guardaba esos detalles en su corazón. Ahora, en Mateo 2, versículo 11, dice: y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahí es donde podemos ver en otro libro cómo los pastores llegaron con todo eso y ella seguía meditando en su corazón. Ahora en Lucas 2, versículo 34, dice: Simeón los bendijo y dijo a su madre María: he aquí este niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, esta palabra me impacta cuando le dicen a María: una espada traspasará tu alma. Y la verdad es que yo me pongo a pensar cómo se sintió María cuando vio a su hijo crucificado. O sea, la verdad, yo tengo un profundo respeto por las mamás que han perdido hijos. Este es algo tremendo, es algo que no tiene nombre. No sé si has escuchado esta frase: a las mujeres que fallece su esposo son viudas, a los niños que fallecen sus padres son huérfanos, pero ¿cómo se le llama a una madre que ha perdido un hijo? La verdad es que no hay nombre, y el dolor es tan grande, o sea, el dolor es tan grande que ¿cómo realmente puedes llamarle a eso? O sea, es un dolor tan grande que literal es como una espada que traspasa tu alma. ¿Y quién puede traer paz, consuelo y esperanza a tu corazón sino solamente Dios mismo, ¿no? O sea, Dios mismo es el único que puede traer esa paz y esa fortaleza a tu corazón para que puedas salir adelante de una situación así de fuerte, ¿verdad? Entonces, bueno, vayamos a Mateo, capítulo 12, versículo 46, dice: y mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, estamos hablando que Jesús estaba hablándole a la multitud y estaban María y sus hermanos afuera queriendo hablar con Jesús, y alguien le dice a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Y en eso, fíjate lo que dice Jesús, fíjate cómo responde. A mí se me hace impresionante esta parte. Dice que Jesús les contesta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Entonces, puedes ver aquí también cómo Jesús realmente estaba en su propósito y destino. Él realmente estaba hablando de una verdad, y la verdad, y bueno, es algo poderoso, ¿no? O sea, es algo poderoso realmente reconocer que muchas veces nuestra misma familia no estamos en el mismo espíritu, y nuestras mismas familias están queriendo hacer una cosa y no están amando a Dios muchas veces la manera que nosotros lo estamos amando. O si no, muchas veces hay alguien en tu familia que ama a Dios con todo tu corazón, con todo el corazón, y tú no lo entiendes. O sea, no entiendes para qué tanta entrega y tanta devoción. Pero el mismo Jesús está hablando de este tema,
de cuando tú realmente estás amando a Dios y estás buscando hacer su voluntad. Y muchas veces las personas que son de nuestra misma sangre no están pensando igual, pero Dios es fiel y te está dando una familia en Cristo, y tú también tienes que distinguir eso para amar y cuidar la familia en Cristo que Dios te está dando, ¿verdad? Ok, y vayamos también a Lucas 2:48. Quisiera, estoy como mencionando los puntos más importantes que considero de la vida de María. En Lucas 2:48 dice: cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos buscado, estado buscando llenos de angustia. Esta parte, este evento de María, es cuando se pierde Jesús, cuando tenía 12 años, y se pierde, y María lo está buscando por 3 días. Wow, ¿te imaginas? O sea, se me pierde mi hijo de mi vista cuando estoy en el centro comercial por unos minutos, y yo ya siento que pierdo el oxígeno, o sea, ya siento que pierdo el aliento, o sea, siento que me va a dar algo porque no lo encuentro, y empiezas a hipertranspirar, así estás estresado o estresada. Imagínate María, o sea, 3 días se la perdió la criatura. Y llega y le pregunta, y y le dice algo que me sorprende. Le dice Jesús: ¿por qué me buscas? ¿Acaso no sabes que me era necesario estar en la casa de mi padre? Wow. O sea, básicamente él estaba estudiando acerca de quién es Dios y de su padre en la sinagoga. Y fíjate lo que dice el versículo 50. Dice: pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Aquí lo vuelve a mencionar. Ella vuelve a guardar estas cosas en su corazón con una tremenda fe. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y yo me imagino que María vivió situaciones muy difíciles, el ver que Jesús le contestaba así, o ver que Jesús de repente era muy, muy directo con ella, y le hablaba, pero a la misma vez yo me imagino un Jesús como lo vemos al final en la cruz, que encarga a María. Bueno, no me quiero adelantar, pero me imagino la vida diaria de Jesús como un hijo que la amaba, que la cuidaba, que la honraba, que trabajaba para ella, que le servía, que le ayudaba. Y me imagino una María que estaba atento a sus necesidades, que lo alimentaba, que lo cuidaba, que literal era su bebé. Pero ese bebé era el Hijo de Dios. O sea, era 100% hombre y 100% Dios. O sea, qué tremenda experiencia. La verdad, yo tengo una profunda admiración por María. Si un día voy al cielo, me encantaría platicar con ella y preguntarle sus experiencias, ¿no? O sea, preguntarle sus experiencias, que me contara qué sintió, si batalló para tener fe, cómo le hizo, qué concluyó, cuál fue lo que más le impactó. Ay, no, tantas, pero no, me quiero ir más adelante, que también hay unos versículos que me encantan, que la siguen mencionando a ella en Hechos. Pero bueno, no me quiero adelantar, me emociono mucho y luego me voy muy rápido. Pero bueno, ella se estaba tomando el derecho y Jesús lo honró, aunque no era el tiempo. Bueno, el primer milagro de Jesús, ¿okay? El primer milagro de Jesús lo vemos en Juan capítulo 2, versículo 1. Te los voy a leer. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué no ves a ti? ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces aquí podemos ver un Jesús que le habla a María muy directo y le dice con respeto, ¿verdad? Con mucho respeto le dice: bueno, es que, o sea, aunque no hay vino, no es mi hora, o sea, no es mi momento, no es la ocasión
para yo hacer un milagro, Jesús le dice, pero a la misma vez 30 años habían pasado y María yo creo que estaba anhelando ver a Jesús en su máximo esplendor, o sea, ver eso que Dios le había hablado, lo que le había dicho el ángel cuando ella quedó embarazada, que iba a ser quedar encinta por medio del Espíritu Santo, y que le dice que iba a ser el siguiente heredero del trono de David. Y yo creo que ella probablemente también tenía sueños y anhelos de ver, y él conocía también el poder de Jesús y todo, porque era su hijo, ¿no? O sea, ella lo podía ver, nació de ella. Y ella también estaba anhelante, ¿no? Y ella estaba como buscando que Jesús empezara ya su ministerio, empezarlo a ver. Y en eso, en el versículo 5, dice, a los que servían, dice, hagan todo lo que Él les diga. O sea, aunque Jesús les dice que no, Jesús le dice que no es mi momento, ella da instrucciones de que Él se haga cargo de las cosas. Y Jesús al final obedece. Entonces, yo la verdad ahí veo que había una liga, había un link emocional entre María y Jesús, donde Jesús iba a honrar a su mamá y iba a amar a su mamá, y que María estaba buscando que comenzara el ministerio de su hijo también, ¿no? Entonces, porque conocía a su hijo y conocía su naturaleza. No sé, se me hace tremendo, y también probablemente creo que Dios Padre puso esto también en el corazón de María para empujar esto. Tantas cosas, o sea, tantas cosas, pero lo más interesante es cómo ella se aparece en momentos claves, y cómo Dios, Jesús mismo, va marcando la pauta. A mí me sigue impactando mucho ese versículo que dice, bueno, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos si no son estos? Y señala a sus discípulos, como el versículo que ahorita te mencioné. Se me hace súper impactante, o sea, no me quiero imaginar la cara de María y sus hermanos que estaban ahí esperándola afuera, y de repente Jesús hace eso y se queda María, ok, o sea, ¿cómo crees que se sintió ella como mamá? Pero a la misma vez ella guardando todas esas cosas en su corazón, dejando que Dios mismo le revelara, ¿no? Esto se trata realmente de que es el Dios todopoderoso de los cielos y la tierra, que vino a redimirnos de nuestros pecados, que vino a cumplir su obra en la cruz, ¿no? Ya después de ella viviendo cada proceso y cada evento, cómo lo va asimilando, cómo va asimilando cada cosa. Ok, bueno, vámonos. Vámonos a el versículo. Bueno, lo que pasó, ya para concluir lo que ahorita mencioné, lo que pasó fue que Jesús convirtió el agua en vino, y las personas que estaban ahí se sorprendieron y le dijeron al maestresala, cuando probaron el vino, le dijeron, wow, o sea, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este fue el principio de las señales que empezó a hacer Jesús, ¿no? Entonces, al final, él sí hace el milagro, sí lo hace. Entonces, bueno, él siempre honró a su mamá, y lo vamos a ver también en Juan. Vámonos a Juan capítulo 19, versículo 26. Dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, le dijo, mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, bueno, entonces aquí estamos hablando de cuando Jesús estaba en la cruz y está María ahí viéndolo. O sea, ¿te imaginas que estás viendo a tu hijo que es tratado como un delincuente cuando no es un delincuente, y aparte deforme, ¿no? Porque la manera en que lo maltrataron, cuando les daban latigazos a los delincuentes para prepararlos para llevarlos a la cruz, los látigos tenían
de 4 a 6 ramificaciones y eran de cuero grueso. Y al final de cada latigazo, de cada correa de cuero, o sea, está el látigo y salían como 4 ramificaciones o 6. Y al final tenían ya sea garfios de metal o tenían piedras de mármol o incluso tenían como las que son de muchos picos, como un tipo, en México le llamamos cadillo, ¿no? Pero imagínate como un cadillo de metal, o sea, que era una bola de metal con muchas como espinas, ¿no? O sea, entonces a la hora de aventar el latigazo, pues las correas te envolvían el cuerpo y a la hora de jalar el látigo con fuerza, pues se llevaba el garfio o pedazos de piel ya sea que te golpeaba el cuerpo o te rasguñaba y te rasgaba la piel. Entonces, no me quiero imaginar en qué condiciones estaba. Probablemente estaba deforme, probablemente estaba irreconocible. Nada que ver con las imágenes que pues ahora sí que venden, ¿verdad? En las tiendas. No, o sea, estaba completamente deforme. Y estaba ahí María viéndolo, o sea, viendo a su hijo tratado como un delincuente cuando sabía que su hijo era el hijo de Dios. Probablemente sentía tristeza, sentía confusión, sentía agobio, sentía, bueno, ¿dónde está la victoria? ¿Qué es esto? Y ahí es donde podemos entender el versículo que dice, traspasó su alma. Una espada traspasará su alma. Wow, no me quiero imaginar el tremendo dolor que esa mujer experimentó en ese momento de ver a su hijo tratado con tremenda injusticia. Sin embargo, Jesús estaba haciendo eso porque acuérdate que era necesario que se cumpliera toda la ley y porque Él estaba pagando el pecado tuyo y mío, como vemos en el Antiguo Testamento a la hora de está el tabernáculo. Bueno, es que ya esto es una historia muy larga, pero bueno, te lo voy a mencionar así a grandes rasgos. En el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba dividido en 3, ¿ok? Entonces es el lugar del sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar de sacrificio para que tus pecados fueran perdonados, era necesario que se sacrificara un cordero. Y este cordero tenía que cumplir ciertas características. Tenía que ser observado por 3 días, tenía que ser perfecto, tenía que cumplir ciertas características ahora sí que de perfección, para que el sacerdote pusiera sus manos sobre el cordero, confesara su pecado y derramara sangre inocente. Y al derramar sangre inocente, entonces era por medio de ese derramamiento de sangre inocente, él podía accesar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces por eso a Jesús le dicen cordero inmolado, porque no sé si lo has escuchado, que dicen cordero inmolado, cordero santo, porque fue tratado como ese cordero. Por eso Jesús era necesario que viviera todo eso. Ahora, lo interesante es que hay varias similitudes. Este cordero vivió, era observado durante 3 días. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? Y la respuesta son 3 años. Entonces, un año simboliza para Dios como un día, porque los tiempos de Dios son diferentes. Entonces, hay varias similitudes donde Jesús mismo es tratado como ese cordero, porque la vida de Jesús valía la humanidad entera. O sea, porque acuérdate que Dios era 100% hombre y Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, el hecho de que Él vive esa situación te permite que nosotros podamos tener libre acceso. Por eso dice libre acceso a su presencia. Por eso dice que la Biblia que cuando en el momento que fue crucificado dice consumado es, el velo fue rasgado. Y el velo significa que el velo del tabernáculo. O sea, el velo del tabernáculo fue rasgado de arriba abajo. ¿Qué significa? Que Dios mismo rasgó ese velo para que nosotros pudiéramos tener libre acceso a la presencia de Dios. Y eso es el poder
Eso es lo maravilloso, ese es el regalo. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que amar y valorar. El hecho de que Jesús mismo, Dios mismo, se puso a sí mismo como cordero para Él poder tener una relación directa con nosotros. O sea, ya no es necesario cumplir un proceso, un ritual o ir y confesar tus pecados a no sé quién. No. O sea, tú directamente puedes confesarlo con Dios, pedir perdón con un corazón humilde y tú serás perdonado. Dios va a escucharte. Dios, ahora, si necesitas un consejero, no te voy a decir que no, alguien que te ayude, que te aconseje, que te apoye, está bien, lo puedes hacer. Sí es importante porque muchas veces necesitamos dirección. Pero lo que me refiero es que tú también lo puedes hacer gracias a esto que hizo Jesús por ti y por mí, ¿ok? Entonces, bueno, volvámonos a enfocar en María. Jesús estaba en ese momento en la crucifixión y le dice a Juan, mujer, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre, y deja encargada a María con Juan. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que Jesús amaba tanto a María, amaba tanto a su mamá, que no dejó que su mamá se quedara sola, abandonada, se quedara sin el amor de un hijo, sino que Jesús mismo en la cruz se encarga de honrar a su mamá, y eso se me hace un acto maravilloso. O sea, se me hace un acto dulce, tierno, de honra, de amor. Y ahora sí, como dice la Biblia, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, se alargarán los días de tu vida. Y esto fue lo que hizo Jesús todo el tiempo, hasta el momento de la cruz, cuidando a su mamá. Entonces Juan, capítulo 19, versículo 30, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, bueno, eso ya después de que pasa eso, que le dice Jesús, he aquí a tu madre, le dice a Juan, ahora sí que da su último suspiro y muere. Y aquí es donde podemos ver en la Biblia, en Mateo 27, versículo 52, dice, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Wow, ¿te imaginas? Tremendo impacto. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él custodiaron a Jesús. Cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era un hijo de Dios. O sea, una vez que es crucificado y empiezan a ver todos los terremotos y todo lo que pasa, no les quedó más que reconocer que sí era un hijo de Dios, pero ya lo habían crucificado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No me quiero imaginar cómo se sintieron, ¿no? Cómo se sintieron ellos. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces puedes ver cómo su mamá estuvo ahí cerca todo el tiempo, mirándolo, cuidándolo, teniendo cuidado de él, y ahora sí que, como dice la Biblia, atesorando cada cosa en su corazón. Y para concluir, te quiero leer estos versículos, que es Hechos capítulo 1, versículo 12. Y es la última mención de María en la Biblia, en las Escrituras. Y me encanta porque habla de su convicción de seguir a Cristo, o sea, del proceso que ella pasó. Y lo voy a leer antes de explicarlo. Hechos 1, versículo 12, dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, y bueno, entre otros, ¿no? Y en el versículo 14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús.
y con los hermanos de él. Entonces tú ya puedes ver aquí a María como una discípula de Jesús. Tú puedes ver cómo María, fiel en oración y en compañía de sus hijos, estaba reconociendo que Jesús mismo era su Dios. Entonces ella pasó por un proceso donde ve a un ángel, recibe el regalo y la bendición de ser su madre y de ser encinta por medio del Espíritu Santo, y después de ese momento tener a su bebé, enamorarse de su bebé, verlo crecer, animarlo a hacer su primer milagro, bueno, perderlo a los 12 años, que no lo encontraba, el susto de su vida, animarlo a hacer su primer milagro a los 30 y ver el proceso de su ministerio, de cómo él empieza a servir y empieza a hacer sanidades y milagros y prodigios y todo, y hasta la crucifixión, de ver cómo literal una espada traspasó su alma, sentir ese tremendo dolor. Sin embargo, ella, como su nombre lo dice, obstinada, persistente, perseverante, no yendo ahora sí que a favor del sistema ya establecido o de lo que el gobierno decía, sino creyendo en las promesas de Dios, creyendo en el gobierno de Dios, creyendo en la cultura de Dios, en la cultura del reino, creyendo en el poder de Dios más que en cualquier cosa, y reconociendo que Jesús mismo fue su hijo, pero también es su Dios. Y lo podemos ver en este versículo, que ella estaba fiel en oración como una verdadera discípula. Yo creo que la número uno, ¿no? O sea, la número uno, porque ahora sí que ella realmente conocía a Jesús como su hijo, como su bebé, y ahora lo estaba reconociendo como Dios. Impresionante, impresionante, me encanta María, obediencia que trasciende eternidad. Yo la verdad, cuando pienso en María, yo te quiero comentar algo. Cuando yo tuve a mi primer hijo, yo tuve un desgarre de 4º grado, fue un parto natural, pero fue un desgarre de 4º grado. Si no sabes qué es, te recomiendo que lo busques en Google, ahí te puede decir todas las respuestas. Pero es un desgarre tremendo. O sea, el bebé venía boca arriba, la doctora no lo detecta y el bebé se abre paso, es un parto natural. Entonces es un desgarre total. Me hicieron 10 centímetros de profundidad de pura, ¿cuál es la palabra? Me cosieron, ahora sí, 10 centímetros de profundidad. Me tardé 2 meses en recuperarme. No fue un posparto, fue una poscirugía. Fue muy doloroso, fue muy triste, fue muy difícil para mí. Y gracias a Dios no sufrí ninguna depresión posparto. Dios me ayudó en este proceso. Yo recuerdo mucho que cuando yo cargué a mi bebé y yo le empecé a dar pecho por primera vez, y yo, en medio del dolor que yo había sufrido, pues ahora sí, de esa situación tan vulnerable que yo viví, cuando me estaban haciendo la sutura, me estaban suturando en el quirófano, yo empecé a escuchar cómo la doctora empezó a hablar muy mal de mi familia, de mi esposo. Fue una situación muy triste y muy difícil, la verdad. No se la deseo a nadie. Y yo sentí que en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo, ayudándome y apoyándome y diciéndome que no me iban a quedar ninguna secuela, que yo no me preocupara. Y la verdad es que gracias a Dios estoy completamente sana y no tengo ninguna secuela. Pero viví ese proceso. Entonces, no sé, el vivir ese desgarre no tiene nada que ver con un dolor tan fuerte como ver a tu hijo muerto y deforme y viviendo una injusticia y ser tratado como un delincuente cuando no lo es, o sea, cuando es completamente inocente. No sé, pero yo, no sé, es lo más cercano que tengo para poder entender un poco el corazón de María. Y yo te quiero decir, el amor, lo que yo pude experimentar del amor de madre, el amor de tener a mi hijo en mis brazos y verlo, fue un amor tan fuerte, era un amor que era como, ahora sí que como dice Cantar de Cantares, como una corriente de amor fuerte en el corazón, como unos ríos así que salían de adentro de mí y que era más fuerte que cualquier cosa. O sea, el amor que yo sentía por mi hijo
y el anhelo de estar sana para poder disfrutar a ver a mi hijo crecer era más fuerte que cualquier dolor, que cualquier situación que pasé, ¿no? O sea, o que estaba yo pasando difícil en ese momento. Entonces, eso me hizo entender más el corazón de Dios. Yo decía, si yo siento este tremendo amor que es arrollador en mi corazón y en mi espíritu por mi hijo, ¿cómo se siente Dios por mí? O sea, ¿cómo se siente Dios por mí, que hasta dio su misma vida por mí en la cruz, por tener una relación personal conmigo, por tener una relación directa, para que yo no se tuviera que cumplir ese proceso tan duro y tan difícil del Antiguo Testamento? El velo fue rasgado y lo hizo por amor a mí. O sea, ¿cómo se siente? ¿Qué amor tan profundo tiene el Padre por mí? O sea, yo pude entender más el corazón del Padre, es lo que te quiero decir. Pude entender más el corazón del Padre, y yo la verdad deseo de corazón que con este tiempo que tú me escuchaste, si llegaste hasta este momento en el video, que espero y de corazón deseo que Dios te haya hablado directo a ti todo el amor tan profundo que te tiene, todo el amor tan profundo. Y ya para concluir, te quiero nada más decir una frase que es: amar hasta el final comunica el verdadero corazón de Dios. Entonces, María fue una mujer que amó hasta el final. María fue una mujer que obedeció, y su obediencia hoy ha trascendido y sigue trascendiendo generaciones. Entonces yo te animo a que abraces esa gracia y que abraces ese amor, porque ese amor en medio del dolor purifica tu corazón, purifica las intenciones de tu alma y forma carácter adentro de ti. Entonces, bueno, deseo que toda esta serie haya sido de mucha bendición para ti. Lo hice con todo el corazón en obediencia a la palabra que Dios puso en mi corazón de dártela y de regalarte este tiempo. Lo hice con mucho cariño y con un corazón sincero, y espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado y que hayas crecido, y sobre todo que haya sido más profundo en tu relación con Dios. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, y espero escuchar tus comentarios. Búscame en Facebook como Gama Tan Oficial, puedes buscarme también en Instagram. Quiero escuchar tus testimonios y lo que te gustó, tu retroalimentación, ¿ok? Un abrazo, bendiciones.